La teología es el esfuerzo sostenido de conocer el carácter, la voluntad y los actos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, interpretando bien las Escrituras, con el fin de que podamos conocerle para aprender a orientar nuestros pensamientos hacia Él. Bienvenidos sean todos ustedes a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Preparemos nuestras Biblias, abramos nuestra mente y corazón para recibir el estudio sistemático de teología. Muy fuerte. Eso, se vale moverse, mi hermano. Y rosas, claveles y rosas. ¡Arriba! Y dice, claveles y rosas, la cuna adorna, en tanto que un ángel meciéndola está. Claveles y rosas, la cuna adorna, en tanto que un ángel meciéndola está. No llores, mi Dios, que si te he ofendido, te pido perdón. No llores, niñito, no llores, mi Dios, que si te he ofendido, Te pido perdón. ¡Que viva Cristo! ¡Arriba, arriba! Claveles y rosas, la cuna adorna, en tanto que un ángel meciéndola está. Claveles y rosas, la cuna adorna, en tanto que un ángel meciéndola está. no llores, niñito, no llores, mi Dios, que si te he ofendido. Te pido perdón, dice, claveles y rosas, la cuna adorna, en tanto que un ángel meciéndola está. Claveles y rosas, la cuna adorna, en tanto que un ángel meciéndola está. Mi niñito, no llores, mi Dios, que si te he ofendido, te pido perdón. No llores, niñito, no llores, mi Dios, que si te he ofendido, te pido perdón. Alguien trajo un grito de júbilo. Arriba dice, fuerte. Ya viene el niñito jugando entre flores y los pajarillos le cantan amores. Ya se despertaron los pobres pastores y le van llevando pajitas y flores. La paja está fría, la cama está dura, la Virgen María llora con ternura. Ya nomás se caen todas las estrellas a los pies del niño, más alto que ellas. Niñito bonito, manojo de flores, lloráis pobrecillo por los pecadores. Niñito bonito, manojo de flores, lloráis pobrecillo por los pecadores. A ver, suman. Lloráis pobrecillo por los. ¿Cómo dice? Niñito. Que se oiga. Lloráis pobrecillo. Una vez más, una vez más. Niñito. Lloráis pobrecillo. Fuerte ese aplauso. Se acerca el fin de año y con ello fechas especiales para compartir y celebrar con nuestros seres queridos. En tu casa Dios es fiel. Queremos hacerlo junto a ti para dar gracias por el amor infinito y la fidelidad que Dios nos ha regalado.
El domingo 24 de diciembre nos reuniremos como una gran familia con la participación especial de nuestros niños, jóvenes y toda la comunidad. Y para cerrar el año con gozo y exaltación a nuestro Señor, tendremos también nuestras 3 reuniones. Gran parte de las ofrendas recolectadas serán destinadas a cumplir con nuestro compromiso de pago por las instalaciones donde actualmente nos congregamos. Y es desde aquí donde el Señor nos permite extender ayuda a otros y servir a nuestra familia en Cristo. Te esperamos con los brazos abiertos en nuestros horarios habituales, 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del mediodía. Recuerda asistir con puntualidad. Dios ha sido bueno al permitirnos reunirnos semana a semana para alabar su santo nombre y sumergirnos en su palabra. No te pierdas estas fechas especiales. Invita a tu familia y amigos. Contribuyamos juntos a la expansión del amor y de la obra del Señor y juntos demos gloria al único, nuestro buen Dios. Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. Amados hermanos, la bendición de mi Señor, como siempre, con cada uno de ustedes. Esta noche, una vez más, que el Señor nos da la oportunidad de meditar en su palabra. Y ahora, yo les animo y les invito a que, usted sabe que este es un estudio de teología doctrinal, por lo tanto, tratamos de abordar de una manera mucho más profunda de lo que comúnmente se hace. Así que usted va a ver en estos estudios mucha historia, muchos nombres, pero de eso se trata, que podamos profundizar. No es un devocional, tenemos tiempos para hacer eso, pero esto es un estudio profundo. Así que yo le animo a que por favor abra su Biblia en Mateo capítulo 2. Vamos a Mateo capítulo 2 y vamos a ver nosotros desde el versículo 1 al 12, por favor, lea conmigo. Dice Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Está hablando de la profecía de Miqueas. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente en el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Mire la hipocresía de este gobernante. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esta semana y la siguiente vamos a estar compartiendo esta porción de la palabra. Amados hermanos, continuando
con su esfuerzo para establecer el derecho de Jesús a la verdadera y definitiva realeza de Israel, Mateo, el autor de este evangelio, nos da en este capítulo 2 tres evidencias adicionales del derecho legítimo, único y absoluto de Jesús de Nazaret al trono de David. En el capítulo 1 vimos la evidencia de la genealogía real de Jesús y en el mismo capítulo 1 de su nacimiento virginal. En este capítulo 2 vemos primero el testimonio de estos hombres sabios de Oriente, a quien aquí se los llama magos, que llegaron para dar homenaje, obsequios al niño Jesús, al rey de los judíos que ha nacido. Estos poderosos e influyentes personajes orientales de Persia recorrieron una gran distancia, mis amados, para reconocer y honrar a un rey en cuya coronación estos mismos hombres no participaron. Sin embargo, querían reconocer y honrar a ese rey que había nacido. Un rey mucho más grande que cualquiera que estos hombres sabios de Oriente hubieran conocido. Un rey mucho más grande, mucho más influyente, que ahora había sido puesto en un lugar en Belén de Judea. Así que la siguiente prueba de la realeza de Cristo se muestra en una manera negativa o inversa. ¿Por qué digo esto? Porque a través del antagonismo y el odio de Herodes, vemos nosotros que este es el marco en el cual en el capítulo 2 vemos más detalles acerca del nacimiento de nuestro Señor. Este perverso, pérfido plan de Herodes para descubrir y para destruir a este bebé, amados, nos muestra el temor que Herodes tenía de que la declaración de estos hombres sabios de Oriente, tenía el temor de que esta declaración pudiera ser correcta. Así que ofrece testimonio involuntario Herodes de la verdadera realeza de Jesús. Este capítulo 2 nos ofrece otro testimonio adicional de la verdadera realeza de Jesús. ¿Por qué? Porque Herodes sabía que él mismo, Herodes, era un usurpador del trono sobre el que estaba sentado simplemente debido a los favores del imperio romano. Herodes era un impostor que gobernaba Judá solo por el privilegio, el derecho, entre comillas, de la fuerza militar que él ejercía. Herodes era un hombre edomita, por lo tanto, no era un judío. Y Herodes no tenía derecho legítimo a afirmar que él era el rey judío. Por tanto, temió e incluso odió la sugerencia de un rival directo para Herodes. Recuerde que en el capítulo 2, versículo 2, dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Amados, esta fue la pregunta que elevaron estos sabios de Oriente. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Imagínate por un momento cuál fue el impacto que tuvo este impostor Herodes, quien creía ser el rey de los judíos, pero no lo era. Pero amados, hasta el odio de este falso rey proveyó testimonio de la identidad del rey verdadero. La tercera prueba de la realeza de Cristo, dada en el capítulo 2, se presenta por medio de 4 profecías mesiánicas cumplidas. Entonces, la primera evidencia, la genealogía. La segunda evidencia, nacimiento virginal. Y esta tercera evidencia,
la vemos presentada por medio de 4 profecías mesiánicas cumplidas. ¿Estamos? Entremos entonces aún más en materia. Una vez más les recuerdo, este es un estudio que tratamos que sea profundo, es más que un devocional, así que necesitamos que usted esté atento, si es necesario, vuelva a repetir porque queda grabado en el internet y pueda asimilar con más tranquilidad toda la información que le estamos compartiendo. Volviendo al tema, amados, más o menos unas 330 predicciones del Antiguo Testamento tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. Calcula, 330 profecías en el Antiguo Testamento tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, ahora en Mateo capítulo 2, se señalan 4 de dichas profecías que se cumplieron durante la infancia de nuestro Señor Jesucristo. De esas 330, 4 se cumplen en Mateo capítulo 2, que es lo que nosotros pretendemos estudiar juntos. Si nosotros dejamos solamente a nivel de la lógica humana, de la razón e incluso de la probabilidad, hermanos, no existe posibilidad razonable de que alguna de las 4 predicciones, no se diga las 4, pudieran haberse cumplido de manera accidental, coincidencial en la vida de una sola persona, peor las 330. Así que ese hecho en sí es una evidencia abrumadora con respecto al control soberano que Dios tiene de la historia y de la total confiabilidad, iglesia amada, que debemos tener nosotros en su palabra. Mateo usa las 4 profecías como un marco literario alrededor del cual presenta los acontecimientos registrados en este capítulo 2 de Mateo que empezamos a estudiar. Cada una de las predicciones se relaciona directamente con una ubicación geográfica. A ver, vamos entendiendo esto. Cada una de estas predicciones se relacionan de una u otra manera con una ubicación geográfica vinculada de forma íntima con el nacimiento y la primera infancia de nuestro Señor Jesucristo. Las 4 ubicaciones son Belén, Egipto, Ramá y Nazaret. ¿Está conmigo? Ahora, el pasaje actual, el que estamos revisando, forjado alrededor de la predicción del nacimiento de Jesús en ese pequeño pueblito llamado Belén, ubicado en Judea, se centra en la venida de estos sabios de Oriente o magos para adorar a Jesús, aquel que de alguna manera sabían que era el rey de los judíos que ha nacido. Amados, dentro de esta historia también vemos la reacción de Herodes y de los principales sacerdotes y la reacción de los escribas ante la misma noticia. Ha nacido el rey de los judíos. En este breve texto, mis amados, vemos ejemplos de las 3 respuestas básicas que los hombres dieron a Jesús cuando estuvo en la tierra. Las mismas 3 respuestas que los hombres han dado a lo largo de la historia con respecto al Señor. Considere, algunos, al igual que Herodes, son hostiles ante el rey de los judíos, ante Emmanuel, Dios con nosotros. Igual que Herodes son hostiles. Igual tenemos el día de hoy personas que reaccionan de la misma manera. Otros, en cambio, como los principales sacerdotes y escribas, se mostraron indiferentes ante él, al igual que el día de hoy. Hay muchos que no son hostiles, son indiferentes. Y otros más, como los sabios de Oriente, que lo adoraron. Y que yo espero que seamos parte de ese grupo pequeño que adora al Señor. Consideremos la llegada de estos magos o sabios de Oriente. Mire, por favor, dice la palabra,
versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Qué ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Amados, centrémonos en estos dos primeros versículos. Los acontecimientos descritos en este pasaje probablemente ocurrieron varios meses después de que Jesús nació. Vemos nosotros, por ejemplo, en el versículo 11 dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Vemos en este pasaje que la familia de Jesús estaba ahora alojada en una casa en lugar de un establo. ¿Te das cuenta? El establo fue donde nació el Señor. Ahora se encuentran en una casa. Por tanto, Jesús ya había sido circuncidado. María habría completado su periodo de purificación, como dice la palabra. El hecho de que ella ofreciera incluso un par de tórtolas o 2 palominos cuando presentó al Señor en el templo, y ofreció un par de tórtolas o 2 palominos en lugar del cordero normal, indica que la familia era pobre. Ahora, si esta ofrenda que recibieron de oro, incienso y mirra hubiera sido después que los magos con sus valiosos regalos ya hubieran visitado a Jesús, entonces fácilmente habrían podido costear el cordero, que es lo que se habría requerido de ellos. Por lo tanto, consideremos esta ciudad, Belén de Judea. Belén de Judea, como aún es hoy día, Belén era entonces un pueblo pequeño, a 8 o 9 kilómetros al sur de Jerusalén. En esta región tan fértil y a la vez montañosa de Judea o de Judá, se encuentra encerrado entre 2 series de colinas y localizado junto al antiguo camino principal de Jerusalén a Egipto. Ahí está este pequeño poblado llamado Belén. Una vez fue llamado Efrata, y varias veces se hace referencia a esta pequeña comunidad en el Antiguo Testamento. Efrata. Al pueblo se lo llamó Belén después de la conquista de Canaán bajo el mando de Josué. Su nuevo nombre significa Belén. Belén significa casa de pan. Fue en Belén donde Jacob enterró a Raquel. ¿Usted recuerda? Su esposa, su amada Raquel, es aquí en Belén donde fue enterrada. Sitio tradicional donde está la tumba que aún hoy día se muestra a los turistas. Belén fue también aquí donde Ruth conoció a su esposo Booz y se casó con él. Belén es donde David, el ilustre nieto de ellos, creció y cuidó ovejas. Ruth y Booz tuvieron un hijo, Isaí, padre de David. Por lo tanto, todo eso se dio en este pequeño poblado, insignificante para muchos, pero muy especial para la historia redentora de nuestro Señor. Así que para la época del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya desde hace mucho tiempo se le llamaba a la antigua ciudad de Efrata, se la llamaba Belén, pero también se la llamaba la ciudad de David. Una vez más, el profeta Miqueas prometió específicamente que el Mesías vendría de esta pequeña aldea, Efrata, Belén, ciudad de David. Cuando usted ve en Miqueas capítulo 5, versículo 2, usted se encuentra con una de las profecías más sorprendentes con respecto al nacimiento, al lugar del nacimiento
de nuestro Señor Jesucristo. Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Qué hermosa profecía, hermanos queridos. Así que hemos considerado inicialmente la ciudad de Belén, donde nace nuestro Señor Jesucristo. Ahora, consideremos a este personaje, el rey Herodes. Versículo 1, capítulo 2, versículo 1 de Mateo dice: cuando Jesús nació en Belén. Ahora ya entendemos. En Belén de Judea. Dice, en días del rey Herodes. Vamos a hacer un poco de historia, mis amados, y vamos a tratar de entender este versículo 1. En días del rey Herodes. Este Herodes, conocido como Herodes el Grande, en realidad es el primero de varios Herodes mencionados en el Nuevo Testamento. Julio César había nombrado a su padre Antípatro como procurador o gobernador de Judea bajo la ocupación romana. Este Antípatro, que era padre de Herodes, que lo vemos aquí en Mateo 2:1, Antípatro, se las arregló después para hacer que su hijo Herodes fuera nombrado ahora prefecto de Galilea. Amados, esto de las influencias siempre han estado a la orden del día. Ahora es su hijo entonces procurador, prefecto de Galilea. En ese cargo tuvo éxito en reprimir a las bandas de los guerrilleros judíos, entre ellos los celotes, que seguían batallando contra los gobernantes extranjeros, siempre buscando esa libertad, y es por eso que esperaban a su Mesías libertador. Ahora, después de huir a Egipto, cuando los partos invadieron Palestina, Herodes fue a Roma, y en el año 40 antes de Cristo fue declarado por Octaviano y Antonio, obviamente con la veña y la conformidad del Senado romano, como el rey de los judíos. Invade la tierra de Palestina, porque recuerde que Palestina es un lugar geográfico, bíblicamente, no hay una nación. La región de Palestina invade al año siguiente, y después de varios años de lucha expulsa a los partos y establece su reino, puesto que no era judío, era un edomita, o sea, un idumeo. Herodes se casó con una mujer llamada Mariana, heredera de la casa judía de los asmoneos. Mire, a fin de hacerse más aceptable ante los ojos de los judíos, a los que ahora gobernaba, porque él mismo no era judío. Entonces, cuando escucha de parte de los sabios de Oriente, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Era un hombre, Herodes, quien buscaba ser aceptado, porque era extranjero, no era judío. Era un guerrero, era un orador, era un diplomático inteligente y capaz. En tiempos de grave dificultad económica, Herodes devolvió al pueblo algo de dinero de impuestos recaudados. Durante la gran hambruna del año 25 antes de Cristo, derritió varios objetos de oro en el palacio a fin de comprar alimentos para los pobres. Construyó teatros, pistas de carreras, otras estructuras a fin de proporcionar entretenimiento para el pueblo. Y en el año 19 antes de Cristo comenzó la reconstrucción del templo en Jerusalén. Así que mira, Herodes incluso reavivó a Samaria y construyó la hermosa ciudad portuaria de Cesarea en honor a su benefactor, el emperador César Augusto. Embelleció las ciudades de Beirut, Damasco,
Tiro, Sidón y Rodas, e incluso hizo contribuciones para obras de reconstrucción en la mismísima Atenas. Todo eso, este Herodes que lo vemos aquí, capítulo 2, versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, estamos hablando de este personaje. Construyó, por ejemplo, la extraordinaria y casi inexpugnable fortaleza de Masada, donde usted tal vez sepa a través de la historia, en el año 73 después de Cristo, casi 1000 defensores judíos se suicidaron para no ser capturados por el general romano Flavio Silva. Pero Herodes también fue cruel y fue despiadado. Herodes fue un hombre muy celoso, desconfiado, temeroso de su posición y poder. Ante el temor de su amenaza potencial, por ejemplo, hizo ahogar al sumo sacerdote. Su nombre era Aristóbulo. Esos nombres. Lo hizo ahogar. Era una amenaza para él. Dios mío. Este sacerdote Aristóbulo, quien era hermano de su esposa Mariana, o sea que era su cuñado, después de lo cual proveyó un magnífico funeral después de que le ahoga. Planifica un magnífico funeral y nos cuenta la historia que fingió de manera tan teatral, fingió llorar por la muerte de su cuñado, cuando él mismo lo había mandado a matar, ahogado. Después, en cambio, imagínate, hizo asesinar a su propia esposa, a Mariana, luego a la madre de ella, su suegra, y a 2 de los propios hijos de Herodes. Era un hombre que estaba mal. 5 días antes de su muerte, aproximadamente un año después del nacimiento de Jesús, hizo ejecutar a su tercer hijo. Este era Herodes, de Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, estamos entendiendo quién es este personaje. Un año antes del nacimiento del Señor, manda a asesinar y a ejecutar a su tercer hijo. Ya asesinó antes a sus 2 hijos, a su esposa, a su suegra, a su cuñado. Pero amados, una de las más grandes pruebas de su sed de sangre y crueldad de mente fue hacer que arrestaran y encarcelaran a los ciudadanos más distinguidos de Jerusalén poco antes de su muerte. Él mandó a todos los notables de la época en Jerusalén, los mandó a arrestar. ¿Para qué? Porque él sabía que nadie iba a llorar su propia muerte. Así que dio órdenes de que esos prisioneros fueran ejecutados el momento en que él muriera, a fin de garantizar de que hubiera duelo en Jerusalén y que se confundieran esos llantos, que era en realidad por estos hombres notables, se confundieran con el llanto que aparentemente lo estarían haciendo por Herodes. Mire qué mente, mire qué forma tan aberrante de pensar. Ese acto de barbarie fue excedido en crueldad solo por la matanza que él ordenó luego de todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Eso lo dice en Mateo capítulo 2, versículo 16. Mire, dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Amados, todos los niños menores de 2 años y todos los niños menores de 2 años alrededor de Belén tenían que ser asesinados. ¿Por qué hizo esto? Él tenía diabólicamente la esperanza de eliminar cualquier amenaza a su trono por parte de aquel de quien ya los sabios de Oriente le dijeron:
el rey de los judíos que ha nacido. El rey de los judíos que ha nacido. Vemos nosotros entonces en este versículo 1 del capítulo 2 a un personaje completamente desquiciado, pero que nos muestra al ver el contexto la soberanía de Dios, la soberanía de Dios. A pesar de que hay una actitud hostil, incluso amenazante, peligrosa, loca, Dios sigue siendo Dios. A pesar de este pésimo gobernante, que aunque sí había hecho buenas obras para el pueblo, pero era con el interés de ser reconocido. En el fondo era un hombre lejos de Dios, egocéntrico, que quiso destruir pero no pudo. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estos sabios de Oriente dijeron: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Seguimos profundizando estos pasajes hermosos en este tiempo de Navidad. Amado Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos y gracias por dejarnos profundizar un poquito más tu palabra. Gracias por poder entender cuál es el contexto en el cual nació nuestro Señor y Salvador. Tu bendición sea sobre tu pueblo, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Y dice así. Vamos con sus manos ahí. Venid, fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfantes, henchidos de amor, y al Rey de los cielos humilde veremos. ¿Sí o no? Venid, adoremos, venid, adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¡Ahí su mano! Dígalo fuerte. Campanas por doquier resuenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad. Los niños con canción la grata nueva dan en este día de alegría. Como dice Dios es fiel. Navidad, hoy es Navidad y es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad y es un día de alegría y felicidad. ¿Cuántos son felices con mi Cristo? Arriba, arriba. Esta sí se sabe, dice. Los pastores a Belén corren presurosos y de tanto caminar sus zapatos rotos. Ay, 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 qué alegres van, sabe Dios si volverán con la pam, 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 con la de, con la pam, con la pandereta y las castañuelas. Amén. Dice, ha nacido el Redentor en pobre establo y de oriente a verle van los de Reyes Magos con los trajes de carmín, con timbales y clarín, con la pam, 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 con la de, con la pam, con la bandereta y las. Ahora sí, ¿dónde están los alegres? Vean mi hermano con gozo. Fuerte ahí. Dígalo, dígalo. Con mi burrito sabe